Saludos a todos mis queridos compatriotas. Su amigo Franco Alfaro el día de hoy en su programa Libertad de Opinión tiene una especial entrevista con mi amigo Hugo Marcelo Valderrama. Él es economista, escritor, analista político de Bolivia y justamente en esta ocasión lo he invitado para que nos comente un poco sobre el tema boliviano, porque sabiendo que las elecciones de Perú han arrojado como primer lugar al señor Pedro Castillo del Partido Perú Libre, partido que sabemos que es marxista, es más, en el mismo plan de gobierno se dice que es marxista, leninista, mariateguista, ¿no? Es un partido que está dirigido prácticamente por el señor Cerrón, el señor Vladimir Cerrón, quien se ha reunido múltiples veces con Maduro, con Evo Morales, que en el plan de gobierno abiertamente admiran al señor Fidel Castro, por ejemplo, al señor Lenin, ¿no? Toda la izquierda está comprimida y concentrada en su plan de gobierno. Entonces, como nosotros ya sabemos que todos estos partidos pertenecen al Foro de Sao Paulo, vamos a conversar un poco con Hugo para que nos cuente un poco cómo fue la experiencia boliviana con el tema de Evo y tal vez qué podríamos hacer o qué más o menos nos espera, porque hay muchas personas que dicen que Evo Morales ha sido un gran presidente y que ha elevado la economía, la calidad de vida de los bolivianos, y Hugo, boliviano siendo él, nos va a contar qué tanto de cierto y qué tanto de incierto hay en esto. Lo mismo dicen del gobierno de Rafael Correa, que son básicamente los gobiernos a los que Pedro Castillo quiere emular. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntame, ¿cómo has estado y cómo te sientes a raíz de estos resultados de las elecciones peruanas? Hola Franco, ¿cómo estás? Pues bien, dentro de lo que cabe, bastante bien. A mí me dejó, el domingo pasado hubo una jornada electoral en Ecuador, ganó el señor Lasso, al mismo tiempo había una jornada en Perú, van a segunda vuelta la izquierda más dura, en el caso de ustedes, con Pedro Castillo, y tiene que jugarse la figura clásica del fujimorismo. Y aquí en Bolivia hubo la segunda vuelta en 4 gobernaciones para elecciones, digamos, de las subnacionales que no se habían podido definir en marzo. Se pasó al domingo pasado las elecciones de este tipo, ¿no? Tú me preguntabas lo que pasó con Perú. Bueno, Evo Morales en su Twitter, además en alguna cuestión de prensa también, dijo que había perdido en Ecuador, pero había ganado en Perú. O sea, literalmente Evo Morales siempre ha tenido esa idea, bueno, en general como Hugo Chávez o Fidel Castro, tienen la idea de que América Latina les pertenece, ¿no? Ellos tienen esa idea de que los países son de ellos, los ciudadanos son de ellos, y entonces si pierden en un país pueden hablar. Bueno, me preocupa mucho lo de Castillo. He notado que él es un admirador de Evo Morales, tiene fotos con Evo Morales, y incluso Evo Morales dijo que él esperaba que Castillo gane porque su plan de gobierno era muy parecido al de Evo Morales. Textualmente es lo que dijo Evo, ¿no? Mencionó estoy feliz por Pedro. Políticas, ¿no? Sí. Y Bolivia están exportando políticas al mundo, bueno, en este caso a Perú. Algo así fue el comentario. Algo así. Bueno, en realidad Bolivia no exportó nada. De hecho, si tuviéramos que hablar en esos términos, Bolivia importó. O sea, nosotros nos importamos la política diseñada en el Foro de Sao Paulo en los años 90. Creer que Evo Morales, una persona casi iletrada, porque o sea, a diferencia de Pedro Castillo, yo sé que Pedro Castillo es maestro, Evo Morales, eso es lo que dice. No, es profesor, sí, pertenece al sindicato de profesores, que es el sindicato más grande, pero se le da visto terribles errores, tanto al hablar, al multiplicar. Básicamente tiene contactos con el Movadef, que es, por así decirlo, el movimiento Sendero Luminoso, que fue un movimiento subversivo terrorista de los años 80 y 90 acá en el Perú. Se transformó o comenzó a tener una ala política que se llama el Movadef. Y el señor Pedro Castillo está muy relacionado con las personas de ese partido, entre comillas, que no es más que la conversión del terrorismo físico y militar a una facción política. Así que tampoco no podría decir que es una gran lumbrera, pues, ¿no? El señor Pedro Castillo. Pero bueno, o sea, vamos a asumir que comparado con Evo Morales debe leer un poquito mejor que Evo. De hecho, Evo es una persona casi letrada, ¿no? Entonces,
Es una ingenuidad creer que una persona casi letrada como Evo Morales haya podido gobernar un país y haya podido hacer la carrera política que ha hecho Evo Morales desde hace 30 años. Porque, a ver, el fenómeno Morales en Bolivia nosotros lo venimos sufriendo hace 30 años. Exactamente a principios de los 90 es cuando Evo Morales empieza a aparecer en la figura, digamos, en la vida política. Y es a partir de la segunda mitad de los 90 que es más relevante, y es a principios de los 2000 que Evo Morales empieza realmente su carrera política. Y fíjate la similitud, tú me dices que Castillo tuvo acercamientos con el reciclaje de Sendero Luminoso. Pues básicamente Evo Morales acá tuvo reciclajes o acercamientos con el reciclaje del ejército guerrillero Tupac Katari y otros intentos de grupos subversivos. De hecho, Álvaro García Linera, el que fue su vicepresidente, estuvo preso un tiempo por terrorismo en los 90. Entonces, hasta en eso hay una seria similitud. Ahora... disculpa que te interrumpe, tanto así que ahorita 4 congresistas de la lista de parlamentarios que postuló el Partido Perú Libre, que es el partido de Pedro Castillo, los 4 han sido también ex-terroristas. O sea, comprobado, ex-terroristas ahora van a estar como parlamentarios en nuestro Congreso. Mira, me estás describiendo a un gobierno de Evo Morales de hace 15 años. O sea, lo que me acabas de decir es exactamente la radiografía de un Evo Morales hace 15 años. Hace 15 años Evo Morales tenía de vicepresidente a un exterrorista, tenía a senadores que inclusive había un senador, el señor Peredo, no sé si era senador o diputado en su primer gobierno, la verdad que ahora me falla la memoria, que él había sido parte de la guerrilla del Che Guevara, ¿no? En su momento. Entonces, me estás describiendo a Evo Morales de hace 15 años, o sea, con sus variantes, pero en general podríamos hablar de una misma estructura. O sea que básicamente no es una exportación de modelo político, como cree Evo Morales, sino más bien la estandarización de la política a partir del Foro de Sao Paulo, que hoy se ha rearticulado en el Grupo de Puebla, que básicamente es una receta, ¿no? Pongo a un tipo en el poder, alguien que construyo, porque, a ver, Evo Morales, y yo a los peruanos que me están viendo, recomiendo mucho que se lean este libro, El Ciudadano X, escrito por un uruguayo, pero que vive en Bolivia ya hace 25, 26 años, Emilio Martínez, un gran amigo mío, y en este libro se cuenta cómo se fabrica Evo Morales, ¿ya? Detrás de Evo Morales hay varias ONGs, entre ellas Coca 90, una ONG financiada por Open Society de George Soros. Uno mira la línea del dinero, esto viene de ahí y ya está, solamente hay que ver la línea del dinero. Open Society financia Coca 90, hay otras ONGs también, y estas ONGs son las que romantizan la pelea contra el narcotráfico. Fíjate, en los años 90 teníamos un fenómeno muy interesante. Bolivia estaba ocupando el puesto 25 en el índice de libertad económica elaborado por la Fundación Heritage de Estados Unidos. Es decir, habíamos alcanzado un grado de estabilidad económica interesante. Habíamos logrado traer inversión extranjera a sectores estratégicos como los hidrocarburos, las telecomunicaciones, ¿ya? Y estábamos avanzando hacia un camino de un país en desarrollo. Había problemas como, bueno, en América Latina nunca hemos sido una taza de leche, pero eran problemas que se estaban solucionando. Como en todo en la política era un camino de etapas, ¿no? Entonces llegó un punto en el que Evo Morales aparece en la política boliviana y casualmente empieza a tener una figura mediática muy fuerte. ¿Y quién construye el fenómeno? Son estas ONGs que te digo. Y ahí es donde empieza la batalla. Es decir, el gobierno boliviano había empezado un plan de reemplazo de la guerra contra el narcotráfico, contra una guerra contra el narcotráfico a cambio de apertura comercial en Estados Unidos, lo que se llamaba el acuerdo del ATPDA. O sea, Estados Unidos te compraba producción, industria boliviana, en cosas no tradicionales como muebles, ropa, alimentos, etcétera, a cambio de que tú limites el narcotráfico. Esa era la condición del ATPDA. En ese momento es que empieza una campaña contra los cocaleros, o sea, los cocalex excedentarios con apoyo de la DEA. De hecho, mi suegro, que de paso también estudió en la Escuela Superior de Guerra del Perú, mi suegro estuvo becado allá,
Yo soy casado con una peruana, mi esposa es peruana por accidente, le digo, porque nació allá, de familia boliviana. Pero bueno, mi suegro cuando estuvo a cargo de la lucha contra el narcotráfico en los años 90, esa era la idea, o sea, acabar con los totales excedentales. Cuando mi suegro conoció a Evo Morales no tenía ni idea de lo que era la izquierda, de lo que era la derecha, de lo que era nada. Él estaba interesado en que, a ver, general, por favor, déjenos cultivar un poco más de coca. Esa era su idea, o sea, no tenía otra idea. Es ahí donde entran, por ejemplo, Pablo Stefanoni y todas estas ONGs de Coca 90 y romantizan esa lucha contra el narcotráfico y se aprovechan del discurso y empiezan a hacer el tema este de los pueblos oprimidos de Sudamérica por el gran imperio, ahora están atacando a la hoja sagrada. O sea, empiezan a romantizar. ¿Te das cuenta? O sea, es la ONG de Pablo Stefanoni, es el argentino, y Coca 90 que empiezan a construir. De hecho, Pablo Stefanoni tiene un libro que él mismo confiesa haber construido el mito de Evo Morales, o haber sido parte de la construcción del mito de Evo Morales. Se aprovecha esta coyuntura de la guerra para lanzar a Evo Morales como dirigente campesino, dirigente cocalero. Bueno, la cosa se va poniendo violenta y hay algo que la izquierda descubrió en los 90, quizás más antes, pero yo la tengo clara desde los 90. A diferencia de gente como el Che Guevara o los Senderos Luminosos que buscaban matar personas, generar terror, la izquierda de Evo Morales lo que buscaba era conseguir víctimas. O sea, se dieron cuenta de que era más rentable políticamente, mediáticamente y para un discurso conseguir víctimas. Entonces ellos fabricaban víctimas, entonces buscaban conflictos, exageraban con la violencia y cuando moría uno de ellos, entonces empezaban con el cuento de miren cómo nos reprimen, este es el gobierno fascista impulsado por los Estados Unidos que mata al campesino, al pobre productor de coca, ¿no? Y es así como Evo Morales llega al año 2003 y tumba al último gobierno legítimo que tuvimos en Bolivia, que es el gobierno del señor Gonzalo Sánchez de Lozada, con ayuda del vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, el señor Carlos Mesa, que nadie sabe, o sea, eso está en la conciencia de él, si fue una visión de oportunismo para tumbar a su presidente y quedarse él como presidente, o fue porque Carlos Mesa en el fondo es un izquierdista. O sea, él se declara de izquierda, ¿no? Él dice que es de izquierda. Lo que no sabemos es por qué traiciona a su presidente, debilita su gobierno y permite la caída, él se asume como presidente y lo primero que hace como presidente es invitar a gente muy cercana a Evo Morales, entre ellos, por ejemplo, a Justo C. Aone, que era un alto dirigente del MAS, lo pone como ministro en el gobierno de él, ya de presidente. Bueno, Evo Morales no se conformó porque él quería el poder, él no quería cogobernar, él quería el poder, así de simple, como todo socialista, él quería el poder. Y es así como un año y medio después logra que que Carlos Mesa renuncia al presidente del Senado, renuncia al presidente de diputados y hacen que la presidencia caiga en manos de Eduardo Rodríguez Belcé, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que llama a una elección donde sale ganador Evo Morales. Ahora, ¿cuál fue la campaña en esa elección de Evo Morales? Si no salgo presidente yo, el país se va a bloquear, el país va a vivir violencia. O sea, esa fue la campaña, literalmente. O sea, nos chantajearon a la población, la gente ya había sufrido bloqueos desde el año 2000 hasta el año 2005, imagínate, 5 años de bloqueos, conflictos. Evo Morales te bloqueaba 30 días el país cuando se le ocurría. Entonces, ¿qué dijo la gente? Bueno, ya está, o sea, este tipo si no le damos el poder, va a seguir buscando víctimas, va a seguir buscando conflictos. Ya, todo el mundo se cansó y votó. Además, se especula que había una dosis de fraude también en esa elección. Eso yo realmente no lo sé. Son simplemente especulaciones, pero lo que es cierto es que la campaña del terror dio un resultado, porque mucha gente dijo, bueno, votemos por Evo Morales, ya está, que deje de joder. Bueno, entra al poder Evo Morales y lo primero que hace, por ejemplo, es decir, voy a rebajarme mi sueldo. No, es una de las medidas estas demagógicas, ¿no? Me voy a bajar el sueldo. Ok, pero, o sea, te rebajaste el sueldo, pero lo que empezaste a hacer con el Estado. Fíjate, ¿qué es lo que hace Evo Morales? Lo primero que hace es agarrarse del negocio más rentable de ese momento, que era el gas. Lo nacionaliza el gas, ¿no? Eso le permite tener una enorme caja chica, ni tan chica,
que a partir de ahí empieza a avanzar sobre las atribuciones en el sector privado. Se crean más multas también a través de la recaudación fiscal, o sea, esto que era un sistema tributario más o menos, no era perfecto, pero bueno, andaba en camino, se convierte más bien en una oficina de acoso al empresario. Las multas eran mucho más caras que los impuestos, o sea, en realidad a Evo Morales no le interesaba cobrar impuestos, le interesaba cobrar multas, porque realmente las multas eran muy, muy altas. Empieza, en su segundo mandato, avanza sobre el sector bancario, regula las tasas de interés, y entonces, ¿cuál es el modelo económico, el famoso milagro económico de Evo Morales que todo el mundo defiende? En primer lugar, que eso es un fraude, no es nada más que un verso, nada más que un mito. El modelo de Evo Morales fue tener altísimo dinero del gas y construir cosas donde nadie las iba a usar. Por ejemplo, un museo a su homenaje, el Museo de Orinoca, que está ahí en el departamento de Oruro. El museo es más grande que el pueblo. O sea, el museo a la personalidad de Evo Morales es más grande que el pueblo. O sea, y si tú ves en el Google Maps, o sea, cualquiera que entre al Google Maps y busque Museo de Orinoca, tú te vas a dar cuenta que el museo es más grande que el pueblo. O sea, el pueblo no tiene electricidad, pero ahí está el Museo de Evo Morales, ¿no? Una cancha de fútbol en el trópico de Cochabamba, en medio de la selva. O sea, se gastó dinero por gastar. A eso es a lo que le llamaron economía blindada. Cuando ya no había los precios internacionales del gas, el gobierno de Evo Morales hizo la jugada más fácil. Empezó a prestarse dinero de todo el mundo. Evo Morales deja el poder con la deuda externa más alta en la historia de Bolivia. O sea, él recibe un país más o menos ordenado. Estábamos ocupando el puesto 22 en el índice de libertad económica de la Fundación Heritage. Hoy ocupamos el puesto 150 y pico, 160, ¿no? Según la Fundación Heritage. Según el Doing Business estamos en el puesto 175. O sea, los indicadores hoy nos muestran que en los últimos 15 años hemos dejado de ser un país creíble a nivel internacional. La última dosis de inversión extranjera que llegó a Bolivia fue a principios de los 2000, casualmente en el último gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. No hemos vuelto a recibir inversión extranjera. Sí ha llegado mucho dinero del extranjero para programas de género, indigenismo, aborto y todas estas cuestiones que son lo que le interesa promover a la izquierda internacional vía apoyo con, perdón, vía apoyo a estas ONGs. Entonces, ese es el panorama. Todo el cuento de Evo Morales como gran estadista no es nada más que es un cuento que le permitió jugar en el extranjero. La realidad es otra. Fíjate, el año 2011 ya Bloomberg nos calificó como uno de los países con el peor sistema de salud de la región, a Bolivia. Y hoy, con la crisis del COVID, nos está probando que eso no ha mejorado en una década. No. Mi pregunta es, ¿cómo es que la gente logra creer que, por ejemplo, o sea, este cuento de la prosperidad boliviana y todo, ¿cómo es que la gente lo cree? O sea, por ejemplo, muchas personas acá en Lima estamos diciendo probablemente nos volvamos como Venezuela y vamos a tener que escaparnos de nuestro país, pero la contraparte, ellos dicen, no, nos vamos a volver como Bolivia, que mejoró su economía, o acaso ves algún boliviano escapando de Bolivia, o acaso ves algún ecuatoriano escapando del Ecuador de Rafael Correa. O sea, ellos dicen que Bolivia fue un éxito económico y que sus cifras y que... Entonces, ¿cómo hacerles entender a esta clase de personas que verdaderamente no fue así? ¿O cuál es la prueba tangible de toda esta mentira? Mira, la prueba tangible es de que Bolivia ha tenido una salida de ciudadanos fatales los primeros años de Evo Morales, se han ido más de 100,000 bolivianos a España. O sea, no te estoy hablando de que se fueron poquitos, se fueron 100,000 bolivianos a Evo Morales, de Bolivia a España, ¿no? Ahora, hay otra cosa. Bolivia no está bien gracias a Evo Morales, o por lo menos estable gracias a Evo Morales, sino a pesar de Evo Morales. Aquí hay un alto índice de economía informal, que es lo que la gente no mira. O sea, Bolivia no pasa hambre porque tú tienes personas que a las 4 de la mañana están metiendo café de contrabando desde Brasil hacia el lado boliviano. Tienes personas que desde Perú hacia el lado boliviano están metiendo frutas o el caso de, sé que en la frontera Perú-boliviana hay una alta producción de camotes y papas, entonces esa producción ingresa. O sea,
Es el boliviano de a pie que se levanta a las 4 de la mañana el que todavía sostiene al país. No es gracias a Evo Morales, ya, eso es un mito. O sea, es el boliviano gracias a la economía informal con su trabajo de a pie. Yo siempre les digo, o sea, Evo Morales no nos dio estabilidad. Evo Morales lo que ha hecho es avanzar ir destruyendo los marcos institucionales que habíamos tenido en los 90, como por ejemplo una banca libre. Hoy tienes una banca sometida al sector estatal. No, básicamente es una banca nacionalizada, aunque no se llame así, porque es el Estado el que le dice a qué tasa tiene que prestar. Ahora, si es el Estado el que te dice a qué tasa tienes que prestar, por favor, eso ya hace rato que dejó de ser una banca privada, ¿no? El Estado te regula la tasa, listo. Entonces, hoy tienes, por ejemplo, en mi ciudad, tienes un montón de edificios vacíos porque el gobierno, siguiendo la línea esta keynesiana, puso a los bancos a gastar dinero en cosas que realmente no tenían demanda. O sea, no era esa idea de crear burbujas que en algún momento revientan, y hoy está pasando eso. El sector de la construcción ya no funciona más, ¿no? Y con muchas empresas que se habían creado a calor de un Estado que gastaba como loco en cosas que realmente no tenían demanda real, cosas que después de un tiempo, si no las compraba el Estado, realmente no tenían demanda porque la gente realmente no las usaba, y de eso pasa, hay un montón. Acá hay un montón de infraestructura, elefantes blancos, privados y públicos, pero que en ambos casos han sido financiados o promovidos por el Estado. Entonces, no hay tal, o sea, mucho de ese crecimiento, de ese milagro económico no es más que un mito, Franco. Sí, bueno, como te decía, esa era la contraparte que decía que Bolivia había crecido con Evo Morales, etc. Hugo, mira, quisiera leerte algunas partes del plan de gobierno del señor Pedro Castillo, y tú dime más o menos si esto ha ocurrido en Bolivia o si esto ha funcionado o no, en todo caso, de haberse implementado en Bolivia. En primer, esto no es parte sobre lo que va a hacer, sino esto sobre la naturaleza del partido. Dice: Perú Libre, que es la organización de Pedro Castillo, es una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática. Para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista, bajo su luz interpretar todos los fenómenos que ocurren en la sociedad mundial, continental y nacional. Asimismo, los postulados mariateguistas son de vital importancia respecto a nuestra realidad nacional, latinoamericana e inclusive mundial. Por tanto, decirse de izquierda cuando no nos reconocemos marxistas, leninistas o mariateguistas es simplemente obrar en favor de la derecha con decoro de la más alta hipocresía. Partidariamente no hemos encontrado otra forma de interpretar el mundo más coherente, inteligente y sobre todo científica sobre el tránsito de la humanidad en su afán de dominar la naturaleza. En términos generales, este partido que se declara marxista, leninista, mariateguista, ¿qué diferencia podría haber o qué similitud en todo caso podría haber tanto con el MAS o con los partidos de izquierda que ya han gobernado ya países de Sudamérica principalmente, como Bolivia, Ecuador o la misma Venezuela? No sé, ¿tú qué podrías decir respecto a esta ideología política? Mira, me acabas de leer y me da la impresión de que estoy escuchando a García Linera, el vicepresidente de Evo Morales. Exactamente hablaba de lo mismo, ¿no? En primer lugar, que te dicen que ellos son mucho mejores que el resto porque la ciencia política los avala. O sea, y tú me dijiste ahí que hay una interpretación científica. Claro. De hecho, García Linera dijo que él era el único científico del área política en Bolivia, que él era el más inteligente, que nadie podía con él. O sea, el cuento de ese, ¿no? Yo soy inteligente porque soy de izquierda y todos los demás son unos imbéciles. O sea, y es lo que literalmente decía García Linera. La otra cosa que me dejaste pensando es la declaración. Ustedes hace mucha referencia a Mariátegui, es lo que me dicen, lo que me dices, y aquí hacía mucha referencia a pensadores como Fausto Reinaga, por ejemplo, y otros que son una mezcla. Es lo que te decía al principio, ¿no? Si lo que dijo Fausto Reinaga, por ejemplo, lo decía un blanco, tenías al país, a la prensa entera diciendo que qué racista, pero Fausto Reinaga decía eso, ¿no? Que no hay otra forma de interpretar la realidad que no sea a partir de la cosmovisión andina, etcétera. Mira, el gobierno de Evo Morales se ha encargado precisamente de eso, ¿ya? El pretexto de la cosmovisión andina ha servido para que el Ministerio de Educación, por ejemplo, le vaya cortando libertades a los colegios religiosos.
al extremo de que, por ejemplo, hoy día un colegio evangélico tiene que enseñar cosmovisión andina. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación ha determinado que es la visión científica de la realidad y para interpretar la sociedad. Y lo mismo pasa con los colegios católicos. Entonces, es muy probable que si gana Pedro Castillo, repita lo que ha hecho Evo Morales. Poner a alguien de esa línea como ministro de Educación para usar el sistema educativo como un gran centro de adoctrinamiento en masa. ¿Qué es lo que ha pasado con el caso de Morales, no? Claro, se les ha enseñado. Dime. Una consultita. Mira, normalmente se dice que la izquierda es atea, se dice que la izquierda no cree en dioses, pero también la izquierda apoya bastante esta cosmovisión indigenista, por así decirlo, de la realidad, pues, ¿no? Hay una candidata, por ejemplo, que también va más o menos con la línea de la izquierda, que se llama Verónica Mendoza, que también ha tenido contacto con Evo Morales, con Maduro, con Fernández en Argentina, y ella se declara, pues que, bueno, no que odia, pero sino que siempre habla un poco mal de la cristiandad, pero está rindiéndole culto a los apus, a la Pachamama y a todo lo que tiene que ver más que todo con esa cosmovisión y con todas esas culturas o tradiciones que se puedan decir. ¿Por qué entonces se puede decir que son ateos y al mismo tiempo rendirle culto a todos los dioses o a todas la religión, por así decirlo, andina? ¿No sería una contradicción? ¿O en todo caso son simplemente anticristianos? Mira, yo creo que la izquierda no es atea, es simplemente anticristiana, lo que tú dices. O sea, no les molesta, por ejemplo, que le reces a la Pachamama. Le molesta que vayas a misa el domingo o al culto evangélico. O sea, eso es lo que les molesta. Ahora bien, ellos han entendido, y creo que lo han entendido mejor que los grupos libertarios y conservadores y todo lo que tú quieras del otro lado, que los pueblos latinoamericanos somos pueblos todavía inminentemente religiosos. O sea, vamos por ahí. Y creo que responde un poco a su anticristianismo, pero también responde un poco a su estrategia política. Ellos saben que irse de frente contra las creencias de las personas sería chocarse con un muro. Entonces, en muchos casos, lo que han hecho acá es simplemente estrategias de marketing. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo cumplo 41 años en un par de meses. Mi abuela paterna vivió casi toda su vida en el campo, en la ciudad, en el campo de mi departamento, ¿no? Una zona productora de maíz. O sea, mi abuela era una campesina que había pasado mucho tiempo de su vida en el campo, produciendo maíz, en la zona, en los sembradíos, como le pasa a gran mayoría de los ciudadanos de mi ciudad. O sea, nadie acá puede decir que no ha tenido eso. Y te puedo asegurar que hasta que mi abuela murió, en su vida había visto una huipala. En su vida había visto una huipala. Esa bandera a colores, es la huipala, que ahora he visto que la están usando también en parte de Chile, también la están usando en parte del Perú. Claro. Nunca se había visto. Cuando yo era niño, tú ibas al campo, y de hecho mi otra abuela, mi abuela materna, también nos llevaba al campo, y tú no veías esas banderitas así de multicolores con cuadritos en el campo, ¿ya? ¿Quién trae eso? Bueno, eso lo empiezan a construir sociólogos en la ciudad de La Paz. O sea, fíjate, son estos intelectuales de clase media, eso que ustedes le dicen los caviares, aquí le dicen los chairos, que empiezan a construir esto y que le dicen a los indígenas, bueno, a partir de ahora esta es su bandera. Y en muchos casos, muchos indígenas dicen, o sea, ¿y por qué? O sea, al fin y al cabo, el indígena en el fondo es gente muy buena, hoy prisionera de estos grupos de poder. Hay un documental ahí, a ver si te lo puedo pasar, es una entrevista corta, donde es un sociólogo de la UNSA de La Paz, de la capital de La Paz, que construye la bandera de la huipala y se las impone a los indígenas. O sea, fíjate, son anticoloniales, entre comillas, pero son ellos desde las clases medias y las universidades que le imponen símbolos a los colectivos, a los indígenas. O sea, ellos le dicen cómo tienen que pensar el indígena, el negro, no sé, pues el cholo, o sea, el que sea. En el fondo son bastante coloniales, ¿no? Ahora, que pasó en Estados Unidos también, que si no votas por Biden no eres negro, pues, ¿no? O sea, te dicen cómo debe votar el negro. El feminismo te dice cómo debe pensar una mujer y cómo es una mujer, y que si tú no te alineas a esa, por así decirlo, a esas normas,
tú no eres mujer, no eres negro, a pesar de que la biología o la cultura diga otra cosa, pues, ¿no? Mira, acá está pasando que hay un candidato, es un candidato, yo no sabría cómo definirlo ideológicamente porque de verdad que no lo que le he escuchado hablar me deja muy confundido, ¿ya? Pero evidentemente no es socialista, porque él ha defendido abiertamente el capitalismo, aunque en otros temas pues habla del aymarismo y cosas así. Fernando Untoja, de hecho yo lo conozco en persona, somos relativamente amigos, ¿ya? Pero como te digo, es muy difícil de definir su postura ideológica de Fernando Untoja. Él es mucho más indígena que Evo Morales, pero los masistas le dicen que él no es indígena porque no piensa como ellos. O sea, a pesar de que él habla aymara, habla quechua, además habla francés, habla inglés, o sea, es un tipo políglota, ha vivido toda su vida en el campo, su madre y la madre de Evo Morales seguramente físicamente se deben parecer muchísimo porque ambos vienen de ascendencia aymara, pero ahora los masistas dicen que él no es indígena porque no piensa como ellos. O sea, es que ahí lo que pasa es que esta gente construye categorías, ¿no? El indígena es el que piensa como yo quiero que piense. El indígena es el que usa los signos que yo quiero que use, ¿no? El que usa los símbolos que yo le voy a imponer. O sea, esta gente no deja de ser, pues, racionalista, ¿no? La idea de construir el mundo a partir de mi cabeza. O sea, yo me voy a imaginar el mundo tal y como es. Entonces, eso es lo que ha pasado. En el fondo no son ateos, básicamente son anticristianos. Y lo que han hecho es una estrategia de marketing para vender más. Yo no sé cómo andarán ustedes no sé si hay esa festividad del 21 de junio en Perú. Bueno, Perú y Bolivia somos muy parecidos en muchas cosas. Aquí el 21 de junio se hace el cambio, se celebra el solsticio de invierno, ¿ya? De hecho, hasta hace 25 años atrás nadie le tiraba pelota a esa fiesta. Fueron los sociólogos de la carrera, de sociología, de la UMSA, otra vez los de clase media, que empezaron a poner esa fiesta como un símbolo de la recuperación de las culturas precolombinas que habían sido, y entonces, todo este cuento, ¿no? Bueno, tú vas a esa fiesta, y de hecho yo cuando fui la única y la última vez que fui, estaba en la universidad, y el 90% de los que participan en eso son europeos. O sea, dices, a ver, o sea, se supone que esto es una fiesta indígena, pero tú ves franceses, españoles, entonces se ha vuelto una cosa de turismo revolucionario, ¿no? Entonces esta gente viene a sentir el tercer mundo, ya está. Pero en realidad la gente de los indígenas y demás están haciendo otra cosa, están ocupados en sus vidas. Wow. Te digo, esto es una construcción, todo esto es una construcción de los grupos de sociólogos y demás, muy bien financiados por ONGs como la que te dije, como Coca 90, y toda esa cuestión que ha venido desde el foro de Sao Paulo y la plata que ha venido de Soros, ¿no? Claro, al final Soros es el financista de toda la izquierda, aunque ellos se juren revolucionarios y antiimperialistas, al final Soros es el emperador de todos ellos. A ver, quiero leerte esta otra partecita del plan de Castillo, a ver qué opinión te merece. Asamblea Constituyente y nueva Constitución. Necesitamos promover y lograr un cambio constitucional que incorpore un enfoque diametralmente opuesto, es decir, la brega por una constitución solidaria, humanista, rescatista y nacionalizadora. La nueva constitución política del Perú debe redactarse mediante una asamblea constituyente, la misma que debe concluir en el desmontaje del neoliberalismo y plasmar el nuevo régimen económico del Estado. O sea, acá, a mí particularmente, escuchar esas palabras me suenan a Maduro o a Chávez, mejor dicho, y comienza a darme miedo. Pero ¿tú qué podrías decir desde la experiencia boliviana? Mira, Evo Morales entró al poder y lo primero que hizo, unas primeras medidas, fue llamar a una asamblea constituyente. Se hizo armar una constitución a su medida, entre comillas, ¿no? En realidad la medida era lo que decía el castrochavismo internacional, el Estado plurinacional de Bolivia, que incorporaba el régimen económico, social, productivo, una cosa larga así, que básicamente es el Estado controlando la economía. O sea, hoy el Estado, hay artículos como el artículo 348 y 370 de la Constitución boliviana, donde si uno los mira a detalle, te dice, el Estado te puede sacar de tu casa a patadas si se le ocurre. ¿Ya? Y de hecho,
los artículos referidos a la educación en Bolivia, creo que es el 77, no sé si es el 77 o el 67, habría que ver la Constitución, pero es en el capítulo que hace referencia a la educación. El Estado le está diciendo cómo tienen que criar los padres a los hijos. No, la educación es revolucionaria, antiimperialista, despatriarcalizadora y todo este cuento de la ideología de género. Entonces, si tú miras lo que está haciendo Pedro Castillo, básicamente es seguir el libreto, Chávez, Maduro, Evo. O sea, el Foro de Sao Paulo es un libreto. Me preocupa que no, de hecho, yo lo he visto, yo lo he probado en mi país, que esto es un libreto. O sea, lo primero que van a hacer es una nueva constitución, van a someter a las instituciones a su mando, o sea, caso de la policía y el ejército, ya no van a responder a la normativa del país, sino al caudillo. Recordad que uno de los referentes del Foro de Sao Paulo es Néstor Ceresole, el que hablaba de caudillo, ejército, pueblo, o sea, la idea de unir al pueblo, al caudillo y al ejército bajo una sola figura. Y eso es lo que ha pretendido Evo Morales. Por eso es que Evo Morales hasta el día de hoy no les perdona, por ejemplo, que la policía haya puesto por encima de ese deseo de personal, haya puesto la institucionalidad. Entonces, los llama golpistas y demás. O sea, pero eso es lo que quiere. Pedro Castillo es lo que va a hacer. O sea, una constitución asume a la medida del Foro de Sao Paulo que le permita reelegirse, una constitución que le dé más poder al Estado. De hecho, nuestros países, no es que nuestros países sean digamos, un ejemplo de libre mercado y de libertades, pero más o menos como que hay cierto espacio de separación de lo público y lo privado. Las nuevas constituciones lo que hacen más bien es borrar esa delgada línea entre lo público y lo privado, y lo otro va a ser un mecanismo para que seguramente intente perpetuarse en el poder como lo intentó Evo Morales, y someter a instituciones como la policía y el ejército ya no al imperio de la ley, ya no al imperio de la institucionalidad, sino al deseo del caudillo, que es lo que... O sea, Pedro Castillo quiere hacer eso. O sea, por eso no me extraña de que Evo Morales haya dicho, miren, ganamos en Perú. Claro. Mira, acá hay una parte muy interesante que justo estabas comentando de la parte económica. Dice, el Estado redistribuidor de la riqueza. Cambio del Estado acumulador que favorece al empresariado transnacional, atentando contra las mejoras salariales, por un Estado redistribuidor de la riqueza, favoreciendo al empresariado nacional que mejore los salarios. Yo acá entiendo de que se va a meter prácticamente con todas las transnacionales, no sé si las va a expropiar propiamente o les va a poner multas o va a buscar la forma de ahorcarlas para que se sometan y para que se les pueda redistribuir toda la riqueza. ¿Esto lo han visto en Bolivia? Sí, de hecho fue lo primero que hizo Evo Morales el año 2006 con la industria gasífera. Mira, la industria gasífera boliviana era una de las más que estaba creciendo, las que mayor inversión había traído. Te doy el caso. Un gerente de banco ganaba alrededor de $800 en esos años, a principios de los años, mediados de los 90. Y un empleado de bajo rango en una transnacional dedicada al tema gasífero en Bolivia ganaba 1.500. O sea, la gente prefería trabajar como portero de alguna empresa gasífera que como gerente de banco. ¿Por qué? Porque esas inversiones habían venido muy fuertes, muchos capitales, y la izquierda decía, pero estas transnacionales le pagan la mitad de lo que le pagan, o sea, le pagan al boliviano la mitad de lo que le pagan a la gente en sus países de origen. Ya, y es cierto. Ahora, esa es la mitad de la verdad. O sea, es verdad que le pagan la mitad al boliviano, le pagan la mitad de lo que le pagan a su gente en su país de origen. Pero la mitad que esa transnacional paga aquí es el doble de lo que puede pagar una de las mejores empresas bolivianas al trabajador. O sea, vamos a comparar los datos, vamos a ver cuál es el parámetro de comparación. Eso es lo que no te decían, ¿no? Y bueno, Evo Morales llega, se apropia de ese negocio, y ese es el negocio que le permite a él, por ejemplo, dar bonos, construir un montón de elefantes blancos, empezar un programa de gasto público como el que nunca se había vivido en el país, en cosas que no tenían demanda, y es así como se ha ido avanzando paulatinamente sobre la propiedad privada en Bolivia, ¿no? Wow. ¿Cuál ha sido el resultado? Que hemos pasado de estar en el puesto 25, como te decía, en la Fundación Heritage, al puesto 100 y pico, ¿no? De hecho, hemos ido perdiendo, incluso en el ranking de competitividad global, nuestro mejor récord fue a finales de los 90. Hoy estamos igual entre los últimos países de competitividad global. O sea, nadie quiere venir a invertir en Bolivia, seamos francos.
y con el nuevo impuesto que le han metido, ojo, ahí me hablabas del impuesto del Estado redistributivo. Aquí han hecho lo mismo y han creado un impuesto a los grandes patrimonios que de paso se va a convertir en un impuesto a toda la clase media, porque ya lo acaba de decir el presidente y el ex vicepresidente. Este impuesto vamos a ver de ampliarlo a más gente. Wow, está peligrosísimo, sinceramente, ¿eh? Y la pregunta es, ¿por qué, a pesar de todo esto, Bolivia todavía no se ha vuelto Venezuela? Eso es lo que... Hay un fenómeno, yo creo que tiene mucho que ver la economía informal, Franco. Hay mucho de economía informal acá. Según, mira, hay un estudio de economías sumergidas, economías subterráneas del FMI de hace unos 3 años, que decía que Bolivia ocupaba el primer lugar del mundo en economía informal, alrededor del 70% es economía informal acá. Y hay un estudio de la Universidad Católica de Bolivia también acá que más o menos daba los mismos resultados, entre 65 y 70% de economía informal en Bolivia. Bueno, ahora bien, creo que Perú estaba en segundo lugar, después detrás de nosotros, pero no, la diferencia no era que era, o sea, muy grande, ¿no? Es que Perú tiene más o menos el 70% de su economía de forma informal, ¿no? De manera informal lo tiene. Son pocos en realidad los que trabajan de manera legal acá. Sí, de hecho, por ejemplo, en Bolivia es muy común, y te doy el caso, un profesional independiente, ¿qué te digo? Un médico o un abogado que abre su bufet, se inscribe a Impuestos Nacionales, que es la oficina nacional encargada de cobrar impuestos a los profesionales, y es muy probable que la mitad de sus trabajos los haga formal, y la otra mitad los haga informal, porque si se pone a hacer formal en todo, se queda sin plata, o sea... Claro. Y hay un fenómeno también acá, o sea, y te lo voy a decir, todo el mundo acá tiene 2 o 3 oficios, ¿ya? O sea, puede ser profesor universitario de lunes a viernes, como es mi caso, y los fines de semana tienes un negocio en negro en la noche donde vendes comida, donde vendes ropa, o sea, todo el mundo tiene 2 o 3 empleos acá. Entonces, creo que ese es uno de los mecanismos que ha impedido que Bolivia sea Venezuela. O sea, aquí hay mucha economía informal, muchísimo contrabando. Por eso yo les digo a la clase media con la que me puedo topar, no sean tan ingenuos de combatir el contrabando, porque si se acaba el contrabando, mañana tenemos escasez. O sea, se acaba el café, se acaba el azúcar, se acaban los enlatados y a ver qué comemos. O sea, no sean tan ingenuos de seguirle el cuento al gobierno, de vamos a combatir el contrabando. Hay mucho contrabando acá, mucha economía informal, mucha gente que hace 2 o 3 cosas. O sea, yo siempre que puedo le digo a las personas, Bolivia no está bien gracias a Evo, sino a pesar de Evo, porque los que cargan y construyen el país son ustedes, que se levantan 4 de la mañana a trabajar, a atender un negocio de 4 a 8 de la mañana y seguramente otro de 9 a 12, como hace todos los bolivianos. Y seguramente debe ser lo mismo en el Perú, que todo el mundo tiene 2 o 3 oficios. Sí, o el mismo oficio lo haces, pero lo haces desde las 4 de la mañana hasta las 8 o 10 de la noche. Entonces, básicamente te queda un pedacito para descansar nomás. Mira, acá hay algo que me preocupa mucho. En algún momento Perú fue un paria internacional, ¿no? El expresidente Alan García, que tomó medidas izquierdistas, estatizó la banca, también se negó a pagar la deuda externa. Entonces, eso nos hizo prácticamente un paria, ¿no? Nos alejó del sistema financiero internacional. Y acá, dentro de su plan de gobierno del señor Castillo, o bueno, en realidad ese plan de gobierno ha sido redactado por el Partido Perú Libre, que es de Vladimir Cerrón, que es, creo, está más incluso metido en el Foro de Sao Paulo que el mismo señor Castillo, que es un invitado, pero dice, renegociación y pago total de la deuda interna y externa. Todos los tipos de deudas deben ser canceladas en el país, previa renegociación de las cifras primarias. Primero que va a renegociar deudas. Dice, en el caso de la deuda, debe presentarse de vital importancia a la deuda interna que tiene el país con los trabajadores como deuda social, y esto lo ha mencionado en varias entrevistas, que él ha dicho, antes de pagar la deuda externa, lo primero que vas a hacer es pagar la deuda interna. Como lamentablemente muchos gobiernos no le han pagado a sus trabajadores, tenemos una deuda interna, por así decirlo. Pero el señor Pedro Castillo se ha negado a pagar la deuda externa, o ha dicho, hasta que no paguemos la interna, no pagamos la externa. Y esto creo yo que nos va a generar muchas consecuencias. Tú como economista, ¿cómo verías que un país se niegue a pagar su deuda externa? Mira, cuando Arce Catacora sube al gobierno,
Es que es muy cómico, ya, es muy cómico. Tú me acabas de describir lo que pasa con Arce Catacora. Arce Catacora, ministro de Economía, recibe un país estable, el puesto número 25 del mundo en cuanto a competitividad, un país que estaba creciendo a nivel internacional, un país que se había vuelto un centro de inversiones, y nos deja un país el año 2019 con la deuda internacional más alta en nuestra historia como república. O sea, jamás en nuestra vida habíamos debido como estamos debiendo hoy. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En campaña, Arce Catacora dijo que vamos a recuperar el modelo productivo, que vamos a salir de que la derecha golpista nos había tumbado la economía. Sube al poder y lo primero que va a decir es, ¿saben qué? No quiero pagar la deuda externa, quiero que me la perdonen. ¿No? O sea, se puso en ese plan de voy a pedir perdón a la deuda externa y al mismo tiempo tiene el cinismo de pedir más plata. O sea, dices, oye, a ver, decidite, es que estos tipos no tienen idea. Mira, la deuda externa es consecuencia y siempre es consecuencia de un gobierno que se pone a gastar más de lo que realmente tiene, ¿no? Y es una irresponsabilidad que nos acaba pasando a nosotros y a nuestros hijos. Yo creo que el decir que no voy a pagar la deuda externa básicamente es una bravuconada. Primero que te pone en mal lugar ante el mercado internacional, o sea, eso es cierto lo que tú acabas de decir, te conviertes en una paria, te conviertes en alguien impagable. O sea, una de las cosas para que tú puedas acceder a la deuda externa es, oye, ¿sabes qué? Voy a poder pagar. Y la otra cosa es que te está demostrando que él va a usar el dinero externo para malgastarlo. O sea, vamos a hacer una cosa, a lo mejor sigamos el ejemplo de Ecuador, me voy a prestar plata pero para dolarizar mi economía y hacer reformas. Bueno, puede ser que eso funcione, pero lo que está proponiendo Pedro Castillo básicamente es lo mismo que que hizo Evo Morales y Arce Catacora, poner un Estado a gastar a manos llenas en cosas ridículas, en cosas estúpidas, en un culto a la personalidad, como el museo que te he dicho de Orinoca, en canchas de fútbol en medio de la selva. O sea, de eso es lo que te están hablando y básicamente me preocupa ese tema. O sea, de verdad, yo creo que dentro de la región había países ejemplos, Perú, Chile, Ecuador, con ciertos marcos institucionales. Me preocupa lo que está pasando en Chile y me preocupa lo que particularmente suceda con Perú, ¿no? Ahorita estamos en una situación muy peligrosa porque lamentablemente la prensa también ha hecho un trabajo de destrucción mediática con la señora Keiko Fujimori, que es la otra persona que ha pasado a segunda vuelta. Entonces, si bien es cierto, son los dos partidos más votados, ninguno llega ni siquiera al 20% de votación. Entonces, sí, lo he visto, son bajísimos los porcentajes. Son bajísimos. Y ahorita la gente está entre, por así decirlo, la corrupción o la destrucción del sistema económico. Están básicamente escogiendo entre esos dos. Mucha gente está queriendo escaparse del país, otros están pidiendo la nulidad de las elecciones, etcétera, etcétera, pero de verdad que nos han puesto contra la espalda y la pared prácticamente. Mira, acá hay una sección ya 2, 3 retazos que me quedan dentro de lo que he seleccionado. Dice, nuevo rol económico del Estado. El Estado debe estimular la creación de la riqueza siempre que ésta no surja ni conlleve a la explotación, trata de personas, recorte de derechos laborales, contaminación ambiental, evasión de impuestos, violación de derechos fundamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, la izquierda socialista no renuncia a la riqueza, pero debe ser social, no grupal ni individual. Entonces, un Estado estimulador de riquezas, pero es un Estado que a su vez ha propuesto en otra parte del plan, dice que también que puede nacionalizar todas las industrias estratégicas, o sea, básicamente va a hacer expropiaciones. ¿Cómo genera riqueza si normalmente está comprobado que el Estado no genera riqueza, que casi todas las empresas que maneja el Estado son corruptas y quiebran? Entonces, nacionalizando, ¿cómo se supone que el Estado va a crear riqueza? No entiendo este principio de los izquierdistas en general. Mira, Franco, eso es lo mismo que dijo Evo Morales en el 2007, ¿ya? Y ese ha sido el pretexto perfecto para que Evo Morales cada vez avance sobre la banca, estrangule al sector productivo como los exportadores de soya, le saque plata a los profesionales independientes con impuestos. O sea, la idea de un Estado estimulador de riqueza al mismo tiempo redistribuidor es una contradicción en sí misma. O sea, porque la riqueza se produce y cuando se produce ya hay un proceso de distribución directa. O sea, si yo mañana fabrico un bien que te hace feliz a ti,
qué sé yo, un sillón, en el momento en el que yo la produzco y te la entrego, ya hicimos el proceso de producción, o sea, no hay nada que redistribuir. A lo que le llaman redistribución los socialistas es, oye, a ver, Hugo Valderrama, mírame, ¿cuánto tienes en el bolsillo? Tengo $100. Bueno, ¿sabes? Me tienes que dar 30. ¿Y por qué? No, porque hay un papelito que lo dice, pero yo no firmé ese papel. No, es un papelito que lo firmé yo y aquí dice. Entonces, como le voy a decir no la primera, lo que a la siguiente que va a venir con el matón del barrio, ¿no? Y me va a decir, ¿sabes? Aquí hay un papelito que dice que me tienes que dar el 30% de tus $100. O sea, ese pretexto de la distribución no es nada más que un estado abusivo que le va a meter mano a tu bolsillo, a la mala. Y eso es lo que esta gente, te están diciendo en el fondo, vamos a usar el aparato del Estado para quitarte el fruto de tu trabajo. O sea, eso es lo que te están diciendo con todo eso que me acabas de leer, y es lo mismo que dice la Constitución boliviana. En términos, en otras palabras, en otra, digamos, con otra redacción, pero en el fondo dice exactamente lo mismo. Por eso te digo, la Constitución que pretenden meterles es exactamente la Constitución que nos han metido acá. Un Estado capaz de quitarte tu vida, tu propiedad y tu libertad. Porque mira, acá justo hay una parte interesante que dice que deben revisarse todos los nefastos contratos ley que han sido en realidad la libertad del saqueo al pueblo peruano. Esta medida permitirá renegociar la proporción del reparto de utilidades en las que las transnacionales solo se quedan con el 70%, que las transnacionales se quedan con el 70% de las ganancias y el Estado solo con un miserable 30%. O sea, acá normalmente el impuesto es aproximadamente 30%, y el resto de la utilidad pues va para el dueño del negocio, pues no, para el privado. Dice, pero en otros casos se adjudican hasta el 80 o el 90% de las ganancias. ¿Dónde está? Planteamos invertir la producción del reparto de utilidades 20% a favor de la transnacional y el 80% a favor del Estado. Ecuador y Bolivia demostraron bajo gobiernos de izquierda que esto es posible y viable. O sea, esto me está diciendo que básicamente el impuesto era el 30%, ahora el impuesto va a ser el 80%, y que la ganancia de la inversión privada va a ser solamente el 20% de su utilidad. Dice que estos ejemplos estas medidas ya se han tomado en Ecuador y en Bolivia y son posibles y viables. ¿Qué podrías decir tú al respecto? ¿Es posible y viable quitarle tanto de su ganancia a un privado? Mira, lo que vas a ocasionar es lo que pasó en Bolivia, que nadie venga al país a invertir y que los grandes capitales estén yendo. O sea, en los últimos meses en Bolivia, voy a consultar el celular y te voy a decir el monto exacto de la salida de capitales en Bolivia. Ojo, esta es la salida de capitales que se sabe, ¿no? Porque tú sabes, en nuestros países hay muchos datos que no se saben, pero te voy a dar el dato oficial. A ver, mientras yo también voy buscando el siguiente retazo que había. Estoy mirando el celular. Claro, porque... Ok, mira. Dime. Las salidas de capital en Bolivia, y ojo, estamos hablando de los últimos 6 años, ya superan los $10.000 millones. Wow. De lo que se sabe, o sea, de lo que se tiene registro, ¿no? De lo que haya salido afuera, afuera del control del Estado, porque aquí se puede pasar, no tienes. Desde que se ha anunciado el impuesto a los grandes capitales en octubre del año pasado, solamente en esos meses de octubre a marzo se han ido más de 1.000 millones. O sea, estás hablando de muchísima gente que no quiere invertir en Bolivia. Nuestra inversión extranjera directa en Bolivia no crece, se mantiene en cero, no ha habido inversión extranjera directa en los últimos 20 años. O sea, la gente que mire a Bolivia, si tú miras lo que dicen los partidarios de Evo Morales, este es un país de las maravillas, pero es que ellos viven en una sociedad paralela, ya está. O sea, el boliviano promedio es el que tiene que hacer colas desde las 3 de la mañana, pero que le tiene un hospital que además seguramente te van a decir que vuelvas mañana, literalmente. O sea, tengo que hacer cola de 2 días. El boliviano promedio es el que no tiene ahorros, el boliviano promedio es el que se enfrenta a tener que tener 2 o 3 trabajos para poder mantener a su familia. Entonces, esa es la realidad que hay que mirar, no la del gobierno de Evo Morales, ¿no? Ellos gozando del poder del Estado, la burbuja del Estado que casi nunca se revienta porque ellos tienen la maquinaria como para inflarla siempre. Yeah. Pero
no veo eso. O sea, mira, Bolivia no recibe inversión extranjera directa hace 20 años, la inversión boliviana se está yendo. Bolivia es mira, tú vas a mi ciudad, ya hace exactamente 15 años que no se abre una gran inversión en mi ciudad. Todo lo que tú tienes acá son pymes. O sea, yo vivo en una zona, digamos que hay una avenida, tengo 3 avenidas alrededor de mi casa, y esta es una avenida que tú vas y vas a encontrar pequeños negocios a lo largo de 4 kilómetros. Hamburguesas, anticuchos, panchitos, o sea, pequeños negocios, y tú vas de aquí a 3 meses y es otro pequeño negocio el que se abrió ahí. Entonces, oye, realmente la cosa no está bien, la rotación de negocios es grande. Claro, y lo peor es que las inversiones son las que traen la mayor cantidad de empleos, o sea, en masa, ¿no? Y también la economía se mueve más. Alejar a las inversiones es peligrosísimo. Pero bueno, es parte, lo que te estoy leyendo son fragmentos del plan de gobierno del señor Pedro Castillo. Sí, y como te digo, esto es un plan que se lo han hecho en Cuba, ya está, o sea, como si lo hicieron Evo Morales. Justamente mencionando a Cuba, acá hay un retazo que verdaderamente es de terror para mí, pero bueno, quiero que lo escuches. Los legados de Lenin y Fidel. ¿Qué gran razón tenía Lenin cuando manifestó que la verdadera libertad de prensa en una sociedad solo es posible cuando ésta se libere del yugo del capital? Asimismo manifestó Fidel. El problema no es que mientan, el problema es cómo nosotros decimos las verdades, invocando a no tener esperanzas que la izquierda utilice los medios de la derecha para hacer su revolución, pues lo que aquí queda es la creatividad de las masas. Acerca de la misión del periodismo, en el socialismo dijo: la verdad en nuestros tiempos navega por mares tempestuosos, donde los medios de divulgación masiva están en manos de los que amenazan la supervivencia humana, con sus inmensos recursos económicos, tecnológicos y militares. Yo acá entiendo que básicamente o sea, su problema de ellos no es que mientan, sino es que no mienten como ellos quisieran que mienta la prensa. Mira, van a destrozar la libertad de prensa, por lo que veo. Aquí han creado una ley antidiscriminación, ¿ya? Que esa ha sido la mordaza contra la ley de prensa. Entonces, si por ejemplo un periodista, a ver, si yo voy a una entrevista con un médico y, no sé, pues se me pone a hablar de cardiología, una cosa que yo no entiendo, porque realmente no entiendo, o sea, no soy médico, claro. Y el médico me dice: ¿sabe qué, señor Valderrama? No opine de este tema porque usted es un ignorante en este tema. Bueno, hasta antes de los años 2011-12, sí, yo tenía razón, decía, bueno, sí, el doctor tiene razón, yo realmente de cardiología no sé, y bueno, ya está, me voy. Hoy, si hace eso un doctor, yo lo demando por discriminación. ¿Sí? O sea, así de simple. Entonces, esa ha sido la mordaza para que muchos periodistas, por ejemplo, tengan que soportar que una persona que no entiende nada de ciertos temas pueda ser entrevistada media hora, y el periodista tiene que abancarse la media hora de entrevistar a un tipo que no entiende absolutamente nada de lo que está hablando y no criticarlo, o sea, no cuestionarle. Están prohibidas las preguntas difíciles porque eso puede ser tratado como discriminación. Te doy el caso. Han puesto a una señora, una indígena, a cargo de una oficina de Asana. Asana tiene que ver mucho con los vuelos nacionales, internacionales, ¿no? Los aviones, básicamente. Bueno, seguramente la señora debe ser buena persona, y yo no sé, no la conozco, pero estoy seguro que la señora no entiende absolutamente nada de aeronáutica, así como yo no entiendo nada de aeronáutica. Pero ella es la directora de Asana. Entonces, hoy tú tienes a una prensa que tiene que entrevistarla a esa señora, y básicamente la prensa no le puede hacer preguntas difíciles, ¿no? Tiene que simplemente hacer una serie de preguntas muy retocadas y bueno, decir, bueno, señora, usted se ganó el puesto, ya está, usted es una maravilla y usted es lo mejor que le ha pasado a Asana, y ya eso, o sea, esa es la forma en la que van a amordazar a la prensa. La otra forma, y creo que esta es mucho más efectiva que la primera, es hacer dependientes de la publicidad estatal a los medios de comunicación, que creo que la anterior vez que hablamos de esto ya habíamos tocado este tema. Bastante dependientes varias cadenas de noticias y de sí, acá igual. Ya son dependientes. Entonces, si no hablan, o mejor dicho, si no ocultan todos los delitos del gobierno, simplemente se quedan sin medio, o sea, mejor dicho, sin plata. El resumen es que quiebran. Y ya están quebrados si no fuera por la plata del gobierno.
cuando se supone que siendo medios privados deberían sobrevivir por sus propios medios, o mejor dicho, por su propio tiraje, pues, ¿no? Acá hay un tema progre, que no sé qué hace, se supone que el señor Pedro Castillo ha dicho que es pro vida, pro familia, pero su plan de gobierno siempre, o al menos en estos temas, lo está desmintiendo a lo que él dice. Y es más, muchas personas, inclusive cristianos que conozco, dicen que el señor Castillo es pro vida, pro familia y que por eso vamos a apoyar su candidatura. Pero acá en el plan de gobierno dice bien claro, la despenalización del aborto. Está demostrado que en un país subdesarrollado que no controle su natalidad, o la natalidad es mayor al 2 o 3% anual, está condenado a no salir de la pobreza. Según las estadísticas mundiales, los países que han despenalizado el aborto lograron el número de los que los mismos bajaran. Permitió salvaguardar la vida materna al ser atendida institucionalmente, redujo las prácticas ilícitas del personal médico, paramédico y no médico, y disminuyó la mortalidad infantil. En fin, acá dice bien claro, van a despenalizar el aborto para reducir la pobreza. Y esa excusa a mí me suena un poco como que vamos a matar pobres, ¿no? Desde antes que nazcan, y no me sorprendería que más adelante maten pobres después de que hayan nacido. Cuando tengan más de 50 años, como están planteando claro, en Europa. Claro, o sea, si no respetas la vida desde antes, desde su concepción, que es donde se genera, la pueden cortar antes de nacer, al final, con los enfermos, o como en Islandia, que ya mataron a todos los niños Down, ¿no? Que ya no existe el síndrome de Down porque los han abortado a todos. ¿Esto cómo ha sido en Bolivia? Está legalizado el aborto, ha servido para controlar la natalidad. Acá en la época de Fujimori hubo también esterilizaciones forzadas para controlar la natalidad. No sé allá cómo ha sido en Bolivia. Mira, acá hay un choque, así, pero frontal. El indigenismo de Evo Morales solo se sostiene si los indígenas son mayoría. Entonces, Evo Morales siempre ha partido de que los indígenas tengan muchos hijos. Ya. Hay un ala progresista muy fuerte que era del vicepresidente y las ONGs alrededor de él que van por el otro lado, aborto, control de natalidad y demás. Yo puse una cosa en medio que entre comedia en mi Facebook antes de que me lo censuren hace unos meses y decía, ¿sabrán los indigenistas que los clasemedieros que militan en el MAS quieren matar indígenas antes de que nazcan? Porque si se llegan a enterar, esto va a acabar en una guerra intensa dentro del MAS. Y lo puse, y resulta que sí es verdad, porque hay el tema del aborto, el feminismo, matrimonio gay, está presente entre los masistas que han venido de todas las universidades, facultades de filosofía, periodismo, bla, 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 todos estos progres que fabrican las universidades. Por el contrario, Evo Morales no lo ve bien en ese sentido, o sea, él no lo ve. Ya hay casos de las ONGs presionando, hace unos días pasó un fenómeno muy triste, el otro día me entrevistaron sobre este tema, una muchacha, bueno, según algunos periódicos dicen que tenía 12, otros dicen que tenía 14, la edad, bueno, la edad de la muchacha no interesa, en este momento no interesa. Lo que pasa es lo siguiente, esta chica fue violada por un pariente cercano a la familia, ya, muy cercano, resultó embarazada. El papá, la mamá, o sea, la familia más cercana sabía del embarazo y fue a un centro médico, no a buscar abortar a la niña, sino a un tema de consulta médica, porque ellos estaban dispuestos a que la niña tenga al bebé. En eso se entera una oficina que es la oficina, lo que se llama la Defensoría del Pueblo, que entre comillas tendría que defender los intereses de los bolivianos ante el abuso del Estado. Pero ¿qué hace la Defensoría? Empieza a presionar a la justicia para que la justicia ordene una interrupción del embarazo de esta menor de edad, con un embarazo de 6 meses. O sea, no estamos hablando de un embarazo de 20 días, 3 semanas, no, 6 meses, ¿ok? Si tú asumes que yo nací de 7 meses, o sea, yo soy un bebé prematuro, bajo la lógica actual yo no debería haber nacido, no debería existir, Hugo Valderrama. Mira, los grupos pro vida se movilizan, esto fue en la ciudad de Sucre, y la Defensoría impidió, fíjate, impidió que la muchacha hable con los grupos pro vida, que la familia de la muchacha hable con los grupos pro vida, ¿ya? Había 2 familias dispuestas a adoptar a la bebé, porque había una bebé en gestación. Hubo 2 casos, o sea, los médicos del pueblo de Monteagudo
dijeron que no, porque habían hecho la figura de objeción de conciencia, ¿ya? Y se van a la capital de Monteagudo, o sea, se van a la capital de Sucre, de donde es, al municipio donde pertenece Monteagudo, y en Sucre los médicos dicen, pero oigan, si la niña está sana y el bebé gestación también, no hay una razón realmente para esto, o sea, bueno, se forzó y se tuvo que aplicar. Ahora, la pregunta viene, y esto lo hacía una ginecóloga, ¿no? Me dice, ok, interrumpió la justicia el embarazo de la menor de 12, no sé, 12 o 14 años, y a un bebé de 6 meses en su vientre. ¿Cómo lo hicieron? Solo hay dos posibilidades, que lo mataron antes de nacer, ¿no? O que salió y como era prematuro, murió por falta de auxilio. En ambos casos lo que se hizo fue una crueldad con una bebé de 6 meses de gestación. Entonces, tú rastreas el dinero y resulta de que el dinero sale de IPPF. O sea, ya está. O sea, hay unas ONGs al medio, bla, 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 pero el dinero, el fondo lo pone IPPF. Entonces, sí estás dando estas figuras. Lastimosamente es un caso que resultó, sí mediático, pero no fue lo más mediático, porque bueno, ahí tienes un ministro encarcelado, tienes una serie de cosas, y a mí me causaba mucha gracia, ¿no? Porque tú veías a las feministas con, bueno, hoy se cumple el ni una menos. Oye, pero se acaban de matar a una bebé de 6 meses. O sea, ¿cómo que ni una menos? Una menos, ¿no? O sea, por favor, no sean taradas, pero ahí las veías con el ni una menos, ¿no? Oye, se acaba de matar una bebé de 6 meses. O sea, se nota que las mujeres no te importan cuando están en el vientre materno. Y sí, se está dando este fenómeno, mucha presión de parte de las ONGs, se ha intentado despenalizar el aborto ya hace un tiempo, se ha logrado meter la figura del aborto por violación, pero es que, mira, ahí choca mucho, Franco, este tema de lo que quieren los pobres versus lo que hacen las ONGs. Si tú te fijas, la familia de era una familia humilde, ¿ya? La familia fue presionada por las ONGs y la Defensoría del Pueblo a abortar a ese niño. O sea, inicialmente no tenían la idea de hacer eso, pero los presionaron. Entonces, vuelves a lo mismo. Esta izquierda caviar usa a la gente como ratón de laboratorio, ¿no? O sea, hoy día ves la propaganda, no, que los pobres conejitos, de esa propaganda que vi en redes del conejito vamos a salvar a los animalitos del experimento en farmacéuticas. Oye, acabas de experimentar con seres humanos y te vale madres, o sea y realmente te vale madres que maten seres humanos. Y yo le decía a una feminista, pero es que ustedes se preocupan por las personas que no sienten, o por los seres que no sienten como los embriones, pero les vale madres los animalitos. Le digo, mira, le digo, que yo sepa, el misoprostol se prueba en conejos. Y eso es lo que tú le estás dando a la gente hoy, o lo que estás proponiendo a la gente para que aborte, o sea, entonces no quieres que experimenten con animalitos, pedí que se suspenda la fabricación de misoprostol, eso sería coherente con lo que estás haciendo hoy. Claro. Se enojó conmigo, ¿no? Pero bueno, ahí está el caso. Como te digo, no se está pudiendo, no hay un plan oficial de despenalización del aborto, pero sí están usando mecanismos como el que te acabo de describir para normalizarlo primero y luego proponer, tú sabes que esta gente primero lo normaliza en la opinión pública y luego lo que le hace es llevarlo al rango de ley, ¿no? Claro. Mira, ya para terminar, nosotros estamos con un pie en el abismo y el otro en la corrupción. No, tampoco yo no soy fujimorista, mucho menos keikista, pero estamos a punto de entrar a una segunda vuelta en la cual tenemos por escoger, y una de las opciones más sonadas es el señor Pedro Castillo. Yo no te voy a pedir tu consejo porque creo que dentro de todo lo que hemos conversado, lo lógico es no votar por él. Pero si tú tuvieras la oportunidad, bueno, acá en el Perú, en el caso de que salga Pedro Castillo, si tú tuvieras la oportunidad de retroceder en el tiempo al comienzo del gobierno del señor Evo Morales, ¿qué aconsejarías? ¿Qué harías? ¿No? O en el caso acá de Perú, que gane Pedro Castillo, ¿qué nos aconsejarías hacer? ¿Escapar? ¿Irnos a provincia? ¿Irnos del país? ¿No? ¿Qué harías tú en el caso de que tú ya sabes la historia, regresas en el tiempo a la época en donde Evo Morales comienza a gobernar? ¿Qué harías? Mira, yo me he hecho esa pregunta varias veces y he llegado a la conclusión.
Lo primero que yo le haría, y esta vez te digo como experiencia, yo le diría a la gente que si vamos a hacer una oposición al gobierno de Evo Morales o al de Pedro Castillo, lo hagamos desde la población, no desde los políticos. Porque nosotros hemos tenido una experiencia, pero tristísima, de políticos que han acabado vendiéndose al poder. Yanine Áñez lo hizo el año pasado y hoy, al haberse vendido al poder, está presa. O sea, ella pensó que pactando con el MAS no le iba a pasar nada y hoy está presa. Y nosotros como bolivianos hemos aprendido que la resistencia la tiene que hacer la gente. Mi consejo sería que no tengan miedo, dado el caso de que salga Pedro Castillo como presidente, la izquierda te gobierna con el miedo. Yo creo que yo no le diría a ningún peruano que se vaya, en primer lugar porque, bueno, la salida por el aeropuerto no siempre es la más sana, ¿no? Uno pierde familia, pierde amigos. A ver, nosotros los hispanos en general somos querendones de nuestro país, o sea, a mí me gusta comer picante aquí, seguramente ustedes en Lima el ceviche, y son cosas que uno pues al final extraña y no es lo mismo. Creo que nuestra responsabilidad es defender nuestros países desde nuestras trincheras, y yo siempre le digo a la gente, no confiemos en los políticos. Al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es la resistencia nosotros. Y si vamos a hacer política, nosotros somos los que tendríamos que formar un nuevo partido político, hacerle el frente. Pero en Bolivia se ha confiado demasiado en los partidos de oposición, que esos han sido los principales traidores. Doria Medina, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, toda esta gente que al final han acabado pactando de una u otra forma. Hoy yo tengo un amigo mío de 25 años, un muchacho que fue parte de la resistencia civil en el 2019, que está preso. Ya un chico de 25 años que está preso, pero tú tienes a un ex político, a un expresidente como Carlos Mesa, que vive ahí a 1 kilómetro del Palacio de Gobierno en La Paz, y que todo el mundo sabe dónde es su casa, y no lo toman preso. ¿Por qué? Porque el tipo es político, pactó con el gobierno, critica todos los días al gobierno, pero nadie lo toma preso. Pero sí están tomando preso a los tipos que han confiado en Carlos Mesa. Entonces yo siempre les diría, no confiemos en los políticos, no tengamos miedo de enfrentarlos. Al fin y al cabo, si nosotros no les tenemos miedo, se les acaba su poder, y creo que no es una buena salida irse del país, pero sí hay que luchar por nuestras patrias. Al fin y al cabo, el único que tenemos, ¿no? O sea, realmente nuestros afectos, nuestros cariños están en nuestros países, nos guste o no. Claro, completamente de acuerdo. Hugo, un enorme placer haberte tenido por acá, muchas gracias. ¿Y tienes alguna actividad o algo que quieras promocionarme? Próximamente vamos a lanzar como el Instituto Libremente, un seminario sobre la cultura occidental, donde vamos a tener, por ejemplo, a Samuel Ángel, voy a tener a Andrés Barrientos, estamos intentando contar con la presencia de Nicolás Márquez, ojalá que se dé. La agenda de él es muy apretada, pero bueno, estamos haciendo esas actividades. Tengo un fanpage, Hugo Marcelo Valderrama, en Facebook. Tenía una cuenta personal, pero que ya el Facebook me ha advertido que me la cierran. El siguiente bloqueo es eterno, así que ya no utilizo la cuenta personal, tengo el fanpage. Así que si pueden, síganme ahí. Estamos haciendo actividades y bueno, estamos tras un sueño que al fin y al cabo toda Latinoamérica tiene pues mucho en común, a pesar de que somos muy particulares uno con nosotros. Tenemos cosas en común y creo que estamos tras un sueño de unir a toda, por darle un nombre a esta nueva derecha latinoamericana, en un afán de reconstruir nuestros países. Creo que ese es el momento, Franco. Perfecto, Hugo. Un enorme abrazo de acá hasta Bolivia, y muchas gracias por contar por estar acá compartiendo tanto tu experiencia como toda tu sabiduría. Y también a todos a toda la audiencia, muchas gracias por haber estado en esta entrevista. Y bueno, ya estamos encontrándonos próximamente en alguna otra transmisión o alguna otra entrevista. Nos vemos y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.